hoy nos acercamos al Tíbet, a la filosofía de este pueblo tan antiguo y tan lejano, y lo vamos a hacer a través de una obra, la hemos traído aquí, luego leeremos algunos párrafos, con la intención de, primero, de comprender algunas de las enseñanzas y luego ver si algunas de esas enseñanzas podemos destilar algo de ellas, de manera que nos puedan servir para nuestro día cotidiano, en un mundo donde pues a veces tenemos que tomar decisiones y no siempre tenemos la sabiduría como para elegir lo mejor. Entonces todos estos libros de conocimiento nos van a ir dando una serie de enseñanzas, de pautas, que nos hagan tener la lucidez suficiente como para ir resolviendo nuestra vida cada vez de la mejor manera posible. Como es un libro tibetano, primero habría que hablar un poquito de cómo es el carácter del tibetano, o sea, de la persona tibetana, y porque eso queda reflejado en la manera como escriben sus enseñanzas. El Tíbet es un lugar, pues, como nos podemos imaginar, muy frío, tiene una altitud de 4.000 metros de ahí en adelante, y eso ha dado lugar a un carácter, en el tibetano, un carácter muy austero, muy duro, muy resistente, ¿no? Y ese carácter austero, ese carácter superviviente en medio de los fríos gélidos del Himalaya, pues le ha hecho enfrentar la vida sin demasiados adornos. O sea, el tibetano, en aquello que tiene que hacer o que tiene que decir, va directo al grano. Entonces, cuando cogemos un libro de filosofía tibetana, la manera como expone las enseñanzas parece a primera vista un poco cruda, un poco, para nuestra manera de entender, demasiado directa. A diferencia, por ejemplo, de los escritos de la India, que alguna vez hemos hablado o hablaremos, que son más poéticos, más envolventes, más como seductores incluso. El tibetano va al discípulo, lo enfrenta y le dice: mira, tienes que hacer esto y esto y esto. Y si no lo haces, te pasará esto, esto y esto. Claro, a nosotros nos hablan así y decimos: un momento, ya veremos si quiero hacer lo que tú me dices. Si quiero, ya veremos, y en la manera que yo quiera. Claro, este libro está escrito para discípulos tibetanos. Discípulos que tienen ya un nivel de trabajo sobre sí mismos de cierta altura espiritual. Por lo tanto, las enseñanzas que vamos a leer, comentar, se nos van a quedar un poco grandes, pero nosotros no pretendemos llegar a donde nos marca la voz del silencio, pero sí que nos gustaría ver qué camino nos está marcando, qué camino de trabajo nos está marcando. De manera que, tomado como en dosis, pequeñas dosis, esas mismas enseñanzas y adaptándolas a nuestra manera de entender, podríamos aprovecharlas mucho, muchísimo. Para hablar un poco del origen de este libro, tendríamos que irnos al siglo VII, después de Cristo, siglo VII, un maestro tibetano, un lama de una altura espiritual muy grande, fundó un monasterio en donde fusionó
la filosofía budista y algunas tradiciones sobre yoga tibetano. De ahí salió un tipo de filosofía budista, pero particular. Él quiso poner a disposición de sus discípulos unas enseñanzas muchísimo más antiguas, provenientes del legendario libro de Cian, libro de las estancias de Cian. Es un libro cuyos originales están escritos en caracteres ideográficos, de manera que son muy difíciles de comprender y de traducir. Entonces, este maestro, Aryasanga, se llamaba, lo que hizo fue extraer una serie de preceptos, les dio una forma legible, o sea, lo tradujo en palabras, ¿no? Los caracteres ideográficos los tradujo en palabras. Y entonces escribió un libro de preceptos, el libro de los preceptos de oro. De este libro, compuesto por unos 90 tratados, en el siglo XIX, mucho después, una mujer, una gran alma, podríamos decir, una maestra también, llamada Elena Petrovna Blavatsky, tuvo la posibilidad de ser admitida en el Tíbet, en ese monasterio. Algo muy difícil para cualquier occidental y muchísimo más difícil para una mujer. Sin embargo, ella, dado su nivel interior, podríamos decir, ella fue admitida y ahí fue instruida por sus maestros, y allí fue donde las capacidades que ella tenía, capacidades de tipo parapsicológico que ella tenía, pues en ese monasterio ella aprendió a desarrollar y a dominar todos esos poderes internos que ella tenía. Ella, a lo largo de los varios años que estuvo ahí, pues fue memorizando pues muchas enseñanzas, entre ellas estos preceptos de oro. Llegado el momento, pues ella vuelve a Occidente y trae, bueno, ella nació en lo que hoy es Ucrania, en la ciudad de Ekaterinoslav, y ella trae a Occidente todo ese conocimiento que ella aprendió en el Tíbet, conocimiento que formaba parte de Occidente en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Lo que ocurre es que con el advenimiento de la Edad Media, todo aquello se perdió. Y se dice que hay algo así como una leyenda de que todo ese conocimiento, simbolizado por un águila, voló desde Roma hasta los lugares más altos de la tierra. Y allí se refugió hasta que llegase el momento adecuado de volver. Es un sueño que tuvo Juliano y podría ser que se refiriese a que ese conocimiento, con la caída del Imperio Romano, se iba a perder, pero en algún momento futuro, que podría ser este de Blavatsky, ese conocimiento volvería a Occidente y volvería de nuevo a estar a disposición de la gente, ¿no? Bueno, entonces Blavatsky va a fundar la Sociedad Teosófica y bueno, escribió muchos libros, escribió su gran obra que es La Doctrina Secreta, pero escribió muchos más, y entre ellos La Voz del Silencio. En este libro podríamos preguntarnos, ¿este libro de qué va? Este libro, como dice el título, La Voz del Silencio, habla de una voz interior,
una voz interior que es la voz del yo superior, o sea, de la parte más elevada que tiene todo ser humano. En nuestro caso, en nuestro nivel, ¿cómo sería la voz del silencio? O sea, ¿cuál sería esa voz nuestra que podríamos llamar la voz del silencio? Hemos dicho, es la voz más elevada que uno puede escuchar. Más elevada quiere decir más sabia, ¿no? En esos mejores momentos que todos tenemos alguna vez, donde nuestra conciencia, ¿no?, la voz de nuestra conciencia, se abre camino en nuestra mente y nos dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando andamos por la vida y estamos haciendo nuestras cosas y tomando nuestras decisiones, y de pronto, en un momento dado, la conciencia, la voz de la conciencia, sale y dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Hombre, tendrías que hacer esto y esto, que es lo correcto. Y uno a veces dice, bueno, déjalo estar, ya si acaso más adelante, ¿no? Y somos especialistas en acallar la voz de la conciencia. Pero precisamente esa voz que forma parte de la naturaleza de todo ser humano, es precisamente la que mejor nos puede guiar en nuestro desempeño cotidiano. Cuanto más escuchemos esa voz y cuanto más elevada sea, elevada o sabia sea, cuando la escuchemos y le otorguemos credibilidad, mejores serán nuestras decisiones y mejor nos irá en la vida. Entonces, en este libro, lo que se trata es de dar una serie de pautas, de ejercicios, de enseñanzas al discípulo que quiere desarrollar una conciencia más abierta para poder escuchar la voz del silencio con más finura, con más profundidad. Y no la voz como la nuestra, que es, bueno, el Pepito Grillo ese, que lo tenemos ahí bastante a mano. No, hay una voz más alta aún que requiere que nuestra conciencia suba más para escucharla. No sé si me explico. Entonces, cuanto más elevemos la conciencia, y para ello necesitamos saber cómo hacerlo, de ahí las enseñanzas, pues la voz de la conciencia más sabiduría nos va a mostrar. Y en el caso de un discípulo tibetano o de donde sea, de un nivel muy alto, esa voz nos permitiría alcanzar estados espirituales muy altos. Cuando hablamos de estados espirituales, conviene recordar, siempre lo decimos, que el campo espiritual no es un campo dominio de la religión. El campo espiritual lo llevamos con nosotros allá donde vamos. Igual que tenemos una parte material, ¿no?, este cuerpo, y una parte psíquica, las emociones, una parte mental, tenemos una parte espiritual a la que poco accedemos. Es verdad, poco accedemos. Pero todos los filósofos nos hablan de el modo de ir accediendo poco a poco a esa parte espiritual, que es donde se encuentra la mayor riqueza del ser humano y donde la voz del silencio adquiere
una mayor profundidad y una mayor sabiduría. Por eso, el acercarse a ella, elevando la conciencia hacia lo espiritual, nos permite encontrar allí un mundo de una riqueza extraordinaria. Cuando empieza el libro, Blavatsky nos hace como una advertencia, ahora la leeremos. Dice que el discípulo que se acerque a este conocimiento tiene que tener cuidado con el desarrollo de los poderes que va a alcanzar, porque este trabajo poco a poco va desarrollando sutilezas, percepciones y lo que nosotros podemos llamar poderes psíquicos. Poderes psíquicos son capacidades de percibir en lo invisible, capacidades de ver realidades que con los ojos no podemos ver, pero que con cierto desarrollo interno se puede ver. Entonces Blavatsky, ante esta posibilidad de desarrollar poderes psíquicos, en las primeras líneas hace una advertencia y dice: ten cuidado, discípulo, con los poderes que vas a desarrollar. Porque de esos poderes los hay, diríamos que se enfocan hacia lo inferior, hacia la satisfacción de los propios egoísmos, hacia la satisfacción de los propios intereses, o hay poderes que se enfocan hacia el despertar de la conciencia. Y dice, ten cuidado porque los poderes, diríamos, son muy golosos. Y cuando uno ve que va desarrollando cosas, aparecen como tres enemigos, tres sombras dentro de nosotros. Una, la vanidad. Sentirse que yo tengo poderes que tú no tienes y que con ellos veo cosas que tú no ves. Y me sirven para conseguir mejor mis intereses egoístas. Ese es el primer peligro, la vanidad, ¿no? El segundo es la ignorancia. La ignorancia porque cuando se empiezan a despertar poderes psíquicos, el discípulo que empieza a despertarlos no conoce cómo manejarlos bien, no conoce la verdadera naturaleza de esos poderes. Cree que sabe, pero en realidad no sabe. Y eso es muy peligroso, porque uno se adentra en un terreno pantanoso que luego no sabe dominar. Esto me recuerda una película de Walt Disney, que seguro que habéis visto, que es El aprendiz de mago. Si no la habéis visto, vedla porque es muy bonito. Bueno, no sé si es una película o es un fragmento de otra película. El caso es que el ratón Mickey ve al gran mago, que es un alquimista, que domina, ese sí, domina las fuerzas de la naturaleza, y él, que es el que barre el laboratorio y en fin, la casa, cuando el mago se va, él coge el bonete, se lo pone, coge la varita, se va al fuego y hace un gesto así como para activar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las activa. Y entonces dice, ¡oh! ¿Y qué surge? Pues ponerlas a su servicio. Hasta ahora barría él, pues ahora va a barrer la propia escoba. Entonces con la varita le hace ¡pling! Y la propia escoba
adquiere vida y ella sola se pone a barrer. Claro, se arma ahí, sin querer, pues sigue haciendo sus pases con varita y la escoba se duplica, se triplica y aparecen cientos de escobas que no solo barren, sino que ahora cogen agua. Empiezan a echar agua y lo inundan todo inundado. Hasta que llega el mago, claro, y ve el desastre y con un gesto hacia las fuerzas de la naturaleza las desactiva. Claro, ahí está representando lo que nos pasa a nosotros. Pronto tenemos poderes y que decimos, pues ahora verás tú. Pero luego no sabemos cómo pararlo o no sabemos cómo controlarlo. Y el tercera, estábamos hablando de las 3 dificultades, la tercera es la impureza. ¿La impureza a qué se refiere? Pues cuando se activan determinados poderes psíquicos y se enfocan a lo inferior, se produce como una especie de atracción de las fuerzas elementales invisibles, pero las más bajas. Las bajas, las más sucias. O sea, uno las atrae, porque enfoca el poder hacia abajo. Esto sería motivo para hablar por cierto, creo que tenemos una charla anunciada sobre los espíritus elementales de la naturaleza, que podremos hablar de estas cosas. Bueno, entonces, Blavatsky dice, cuidado con estos poderes, porque desde el inicio hay que enfocarlos hacia lo elevado. Lo elevado significa hacia la purificación, hacia el pensar en los demás, hacia aspectos generosos, solidarios, etc. Voy a coger el libro y vamos a ir leyendo algunas frases. Vais a ver cómo son un poco impactantes, pero vamos a tratar de ponerlas a un nivel un poquito más bajo, ¿verdad? Nada más empezar. Dice, dedicado a los pocos. Dedicado a los pocos. Consciente de que este tipo de enseñanza no es para cualquiera, porque solo unos pocos pues están en disposición de poder asimilar y llevar a la práctica lo que ella dice aquí. Dice, las presentes instrucciones son para aquellos que ignoran los peligros de los idi inferiores. Los idi son los poderes. Para esos que ignoran los peligros, pues ella advierte. Dice, para escuchar la voz del silencio, lo primero que se requiere es una intensa y perfecta concentración de la mente en un objeto interno. Para empezar, para empezar a trabajar, ¿no? Nosotros podríamos pensar, para empezar yo a trabajar conmigo y permitir que la voz de mi conciencia cada vez hable con un poquito más de claridad y tome decisiones cada vez más sabias, pues me está diciendo que tengo que empezar a trabajar con mi mente. ¿Verdad? Porque ahí es donde diríamos que voy a escuchar, entre comillas, a esa voz del silencio. Entonces me dice, bueno, antes tendrás que trabajar con la mente y hacer que pueda concentrarse en un objeto interno. Para empezar con algo fácil,
podríamos concentrarnos en algo externo, porque algo interno es difícil, pero algo externo como un objeto, ejercitarse en mantener la concentración todos los días, por ejemplo, pues unos minutos en un objeto. De manera que cuando la mente quiere irse a otra parte, porque se aburre de estar unos minutos fija en algo, cuando se quiera ir, nosotros la volvemos a traer. De manera que la mente se convierta, poco a poco y con tiempo, en un instrumento dócil. Lo tenemos difícil, porque el mundo en el que vivimos está lleno de estímulos para nuestra mente y son muy agradables todos, muy agradables para nuestra parte sensorial, diríamos, ¿no? Para nuestra parte mundana, y por eso le es difícil a la mente concentrarse, porque prefiere entretenerse y dispersarse entre los múltiples estímulos que tenemos. A lo mejor en un monasterio no tenían tantos estímulos, no lo sé. Pero bueno, aquí tenemos la primera enseñanza. Trabaja con tu mente de manera que pueda ser dócil para ti. Y cuando estés haciendo algo, lo que sea, concéntrate en lo que estés haciendo. Y no estés pensando en otra cosa mientras estás haciendo lo que hagas. Dice también, habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del rey de los sentidos, al productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. O sea, dice, habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, el discípulo debe ir a quien produce el pensamiento, que es la mente. Aquí hay dos cosas. Volverse indiferente a los objetos de percepción. Los objetos de percepción son los sentidos. Vista, el oído, el olfato, nuestros sentidos reclaman nuestra atención a toda hora, ¿verdad? Entonces nos está diciendo, deja un momento la percepción de los sentidos tranquila y ve a ver qué pasa en tu mente. Porque, dice, la mente es la gran destructora de lo real. Y entonces, dice así directamente, destruya el discípulo al destructor. O sea, destruya el discípulo a la mente. Uno dice, a ver, un momento. Eso de destruir a mi mente, eso, ¿cómo? En primer lugar, vuelvo a nuestro nivel, dice, los objetos de percepción. Quiere decir, de todo el tiempo que estamos atendiendo a los sentidos, al disfrute de los sentidos, a la percepción sensorial, procúrate algún tiempo para ver cómo está tu mente, para observar tu mente. Observar significa quedarte parado, quedarte quieto y ver qué pasa por tu mente, cómo está. Si está como un cajón desastrado, o si hay orden, o si es como una habitación con todas las puertas abiertas donde entra todo tipo de ideas. ¿Cómo está tu mente? Cuando ya estás observando tu mente, dice, como la mente es la gran destructora de lo real,
destruya el discípulo al destructor. ¿Qué quiere decir que la mente es destructora de lo real? Pues nuestra mente tiene una característica que es analítica. Nuestra mente comprende analizando las cosas, ¿verdad? Cuando queremos comprender algo, pues lo analizamos, pero analizar significa fraccionar, segmentar, estudiar por partes, ¿no? Esa misma expresión que utilizamos. Bueno, un momento. Vayamos por partes. Entonces, vemos una parte, cuando la hemos comprendido, vemos otra, y así. Y cuando hemos comprendido todas las partes, creemos que ya hemos comprendido la realidad. Pero no. Porque la realidad no es la suma de las partes. Es como decir, en nuestro propio cuerpo hay muchas partes, ¿no? Hablemos a nivel de sistemas orgánicos, tenemos pues, el sistema circulatorio, el sistema inmunitario, en fin, digestivo, todos los sistemas, ¿no? Podemos analizar sistema por sistema y podemos comprender hasta donde lleguemos el funcionamiento de cada sistema. ¿Y creeremos que comprendemos el funcionamiento del cuerpo? No, porque la globalidad no es la suma de las partes. La globalidad es otra cosa que sobrepasa a la suma de las partes. Entonces, cuando la mente mira el mundo, la mente, para comprender, tiene que analizar. O sea, fraccionar. Fraccionar significa destruir lo real, destruir la realidad. Y entonces, por eso dice, mate el discípulo al destructor. ¿Qué significa matar? Hay que interpretarlo, claro. Matar significa sobrepasar la mente. O sea, dominar tanto la mente, dominarla tanto, que podamos pasar al siguiente estadio de comprensión, que no es la mente, es la intuición. O sea, el ser humano tiene muchas formas de percibir la realidad, desde la más primaria, que son los sentidos, hasta la más elevada, que es la intuición. La intuición es la percepción de la realidad sin pasar por la mente, de manera directa. Cuando un sabio ve la realidad, como dice Platón, cuando has salido de la caverna, puedes ver la realidad. ¿Verdad? La ves, estás. Pero dentro de la caverna, que es nuestro mundo, donde reinan los sentidos, reina la mente analítica, pues la realidad la comprendemos hasta donde la comprendemos. Entonces lo que propone es trabajar tanto con la mente que podamos dominarla y superarla, para permitir que se abra poquito a poco esa otra modalidad de percepción, que es la intuición. Aquí hay un error que podríamos llegar a cometer, y es pensar que podemos pasar a lo intuitivo por encima de la mente sin dominarla. Es decir, sin tener un dominio de la mente, despreciar lo mental y pasar directamente a lo intuitivo. Gran error, porque no podemos superar la mente para despertar
lo que hay después si no hemos dominado la mente. Sería saltarse un peldaño. Con lo cual, cualquier logro que creyéramos conseguir de la intuición sería falso, sería un engaño. Entonces, todos aquellos sistemas de enseñanza que propongan el despertar de lo espiritual sin un arduo trabajo de estudio, de ejercitación, de reflexión, de meditación y de abandono, como dice aquí, de lo egoísta, todos esos sistemas no conducen de verdad al despertar de lo espiritual. Conducen, como mucho, a estar bien, tener buenas sensaciones, tener sentirse bien con uno mismo y confundir esas sensaciones de bienestar con un logro espiritual. Cuidado, porque el logro espiritual conlleva mucho trabajo. Seguimos, dice: antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión. Antes de que el alma pueda ver en los planos superiores, debe haber alcanzado uno la armonía interior. ¿Qué quiere decir la armonía interior? Pues todo mi mundo interno de emociones, de sentimientos, de pensamientos, todo ese mundo tengo que ponerlo en orden. Si no lo pongo en orden, ¿cómo voy a acceder a algo superior? Si en lo inferior hay un caos. Entonces, y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión. Ilusión se refiere a lo mundano, a lo que Platón llama la caverna. Si cerramos los ojos a lo mundano, a lo de la caverna, y los vamos abriendo hacia lo superior, pues ahí estamos en el camino. A nuestro nivel nos estaría recomendando no quedar atrapado o no quedar tan atrapado en lo sensorial. Nuestra vida, no vivir para lo sensorial, sino que abrir un espacio, abrir un tiempo en la vida de cada uno para trabajar con la mente, para percibir algo de lo espiritual, etc. Y sigue diciendo: antes de que el alma pueda oír esa voz del silencio, es menester que el hombre se vuelva tan sordo a los rugidos como a los susurros, a los bramidos de los elefantes furiosos como al zumbido argentino de la dorada luciérnaga. Podríamos interpretarlo como que para que el alma pueda oír esa voz del silencio, tiene que volverse sorda a dos cosas: a los rugidos se refiere a esas emociones tan turbulentas, tan fuertes, que nos sacuden por dentro, ¿no? Que son como los bramidos de los elefantes que nos hacen, que nos condicionan nuestra vida. Hoy estoy enfadado, pues condiciona todo mi día y a veces mi semana el que estoy enfadado. O estoy alterado porque tengo un problema y todo ese rugido interior pues condiciona mi vida. Entonces,
mantenerse sordo a esos rugidos, pero también al zumbido argentino de la adorada luciérnaga. Algo sutil. Se está refiriendo a los halagos. Cuando alguien viene, oye, qué inteligente eres, oye, qué bien te ha salido, qué tal, qué bueno eres, oye, qué tal. Entonces, el halago es algo sutil, ¿no? Que cuando le prestamos demasiado oído, y no solo le prestamos oído, sino que fomentamos el que se nos tenga en cuenta, se nos, en fin, reconozcan nuestros valores porque queremos escucharlos. Entonces, ese camino nos aleja de escuchar la voz del silencio, porque es como la imagen esta de que en el silencio interior tengo que escuchar una voz. Pero si lo que escucho son los bramidos de mis emociones y las sutilezas de los halagos, ¿cómo voy a escuchar la voz del silencio? Dice, si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol de tu vida, si canta tu alma dentro de su crisálida de carne y materia, si llora en su castillo de ilusiones, si pugna por romper el hilo de plata que le une al maestro, has de saber, discípulo, que tu alma es de la tierra. Te va a decir aquí en varias frases en qué estado estás. Por si te crees que estás ya en un estado elevado, pues te va a decir, si sientes esto, no. Si sientes aquello, no. Por eso dice, si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol de tu vida, o sea, si estás disfrutando de la vida mundana, si lloras, si tienes emociones en tu castillo de ilusiones, si el hilo que te une con el maestro no lo tienes muy firme, sino que a veces dejas las enseñanzas del maestro de lado, pues has de saber, discípulo, que tu alma es de la tierra. Todavía está aferrada a la tierra. Otra dice, cuando tu alma en capullo presta oído al bullicio mundanal, cuando responde a la rugiente voz de la gran ilusión, cuando, temerosa a la vista de las ardientes lágrimas de dolor y ensordecida por los gritos de desolación, se refugia tu alma a manera de cautelosa tortuga dentro de la concha de la personalidad, has de saber, discípulo, que tu alma es altar indigno de su Dios silencioso. O sea, está diciendo, cuando prestas oído al bullicio del mundo, estás pendiente de lo mundanal, cuando ves lágrimas de dolor en la gente y tú te escondes, no quieres saber nada del dolor de los demás, te escondes como una tortuga se esconde en su caparazón. Entonces has de saber, discípulo, que tu alma es altar indigno de su Dios silencioso. Otra dice, cuando ya más fortalecida tu alma se desliza de su seguro refugio, o sea, sale del cascarón ese del caparazón de la tortuga, y arrancándose del tabernáculo protector, extiende su hilo de plata y se lanza adelante, cuando al contemplar su imagen en las olas del espacio murmura, ese soy yo. Entonces declara
oh discípulo, que tu alma está presa en las redes de la ilusión. Todavía está presa. ¿Por qué? Porque cuando ha dicho, este soy yo, ahí está estableciendo una separación entre el mundo, entre la humanidad y yo. Cuando se establece una separación, todavía, dice, todavía tu alma está presa en las redes de la ilusión. Ahora explicaremos esto un poquito mejor. Bueno, lo explicamos ya. Aquí el discípulo ha avanzado más porque ha salido de su caparazón, se lanza al mundo y está dispuesto a hacer algo por el dolor del mundo. Pero sabiendo que ahí está el mundo y aquí estoy yo. Dice, todavía no está preparado el discípulo. ¿Por qué? Porque la finalidad es en algún momento llegar a ser uno con la naturaleza, ser uno con toda la humanidad. Es como ser una gota que se funde en el océano. Deja de tener conciencia de gota para tener conciencia de océano. Cuando se llega a esa conciencia, ahí ya estamos hablando de un nivel muy alto. Pero cuando uno dice, ese soy yo, pues está estableciendo una separación. Esto, bajándolo a un nivel bastante cercano al nuestro, podríamos decir, todo aquello que nos separa, todo aquello que produce fricciones entre nosotros, todo aquello que nos desune, va por el camino contrario al despertar de la conciencia. Todo aquello que nos une, o sea, toda actitud, todo trabajo que busca experiencias de unificación, va por el camino, diríamos, adecuado. Hasta llegar a sentirse uno con el cosmos, nos queda mucho. Pero podemos empezar sintiéndonos uno con nosotros mismos. Eso que parece obvio no es tan obvio. ¿Por qué? Porque cada uno tiene como varios personajes dentro. Un personaje que piensa, otro personaje que siente. No piensa, pero siente. Otro personaje que come, que es el cuerpo, que come, que necesita descanso, que le gusta ver, oír, que le gusta la experiencia sensorial. Y una voz de la conciencia, que es otro personaje que, pobrecito, casi no le escuchamos. Entonces, este conjunto de personajes que están desunificados, cada uno va por su lado. Quiero hacer esto, pero mi mente dice, hombre, esto ahora mismo no es lo que más te conviene, porque bla, bla, bla. Y llega el cuerpo y dice, bueno, en realidad ni esto ni lo que me conviene porque ahora tengo un hambre, y entonces dejo y me voy a comer. Y así cada uno va por su lado. Entonces, la primera experiencia de unificación sería primero tomar conciencia de esta fragmentación y luego predisponerse a trabajar para unificar y que mande no el cuerpo, no el que siente,
no el que piensa, sino la voz que está más alta, que es la que sabe de verdad, que es lo que podríamos decir la voz del sentido común, que es la voz del silencio, pero en un nivel nuestro. Nosotros la voz del silencio a lo mejor no la escuchamos, pero el sentido común para nosotros es la voz del silencio. Entonces, bueno, pues la primera experiencia de unificación es con nosotros. Y luego, cualquier otra experiencia de unificación con los demás también nos lleva por un camino de crecimiento, un camino adecuado. Con la familia, tratar de pues, las posibles desavenencias que llevan muchas veces a discusiones que a veces duran años y a veces toda la vida, pues ¿cómo haríamos de manera inteligente y de manera sensata para armonizar diferentes posturas de manera que podamos llegar a algo armónico, aunque cada uno piense como piense? Eso es una de las facetas del ser humano que en este momento evolutivo que tenemos nosotros es de lo más apremiante, que es armonizar las diferencias. En un mundo tan diverso como estamos, donde afortunadamente la diversidad cada vez se nos presenta de una manera más respetable. Sin embargo, esa diversidad queda dentro de nuestro mundo como compartimentada. Tú estás aquí, yo te respeto, pero tú estás aquí, yo estoy allá, que él está aquí, y no hay experiencia de unificación. Señal de que miro por mí y me cierro en mi caparazón. Mal camino. Mal camino si uno quiere un desarrollo de sus capacidades, de sus valores y sobre todo un desarrollo de esa voz de la conciencia para que cada vez sea más sabia en las decisiones que tenemos que tomar. Seguimos. Dice, bueno, estamos en una hora ya. Dice, 3 vestíbulos, o sea, 3 fases, o fatigado peregrino, conducen al término de los penosos trabajos. Los trabajos de que estamos hablando, pues habría como 3 fases por las que tú, peregrino fatigado por tanto trabajo, vas a pasar. El nombre del primer vestíbulo es la ignorancia. Es el vestíbulo en el que tú viste la luz, en el que vives y en el que morirás. En ese vestíbulo, podríamos decir, estamos nosotros. Aunque creamos que sabemos, sí, podemos saber informática, podemos saber física, podemos saber electrónica, podemos saber muchas cosas. Pero no se refiere a ese saber, sino al saber profundo de quiénes somos, qué hemos venido a hacer aquí y cómo alcanzar nuestro verdadero desarrollo como seres humanos. Entonces, estamos en el vestíbulo de la ignorancia, vivimos en él y moriremos en él hasta que nazcamos al siguiente vestíbulo. Después de mucho trabajo, pasaremos al siguiente vestíbulo, es decir, moriremos para el vestíbulo de la ignorancia y naceremos en el segundo vestíbulo, que es el de la instrucción. Dice, en él
encontrará tu alma las flores de la vida. Pero debajo de cada flor, una serpiente enroscada. Una serpiente enroscada. Y encontrará tu alma las flores de la vida. Luego lo explica, lo resumo. El vestíbulo de la instrucción, que es ya el segundo, el discípulo, cuando llega a él, está instruido, ha conseguido logros, ha despertado poderes que son las flores. Pero debajo de cada flor, detrás de cada poder, hay como una serpiente enroscada. Es como decir, detrás de cada poder que desarrollas hay un peligro, que es, como hemos dicho antes, bueno, hemos mencionado 3 peligros, ¿no? La vanidad, la impureza, la ignorancia. Cuando uno se sabe poseedor de poderes y sabe mucho, surge algo que estaba dormido hasta ese momento, que es una de esas serpientes, que es la vanidad. Y por eso dice, el segundo vestíbulo hay que pasar por él rápido, no quedarse encantado aspirando el perfume de las flores. O sea, entretenido en el solaz de el poder que tengo y de cómo me hace superior a los demás. Si caemos en eso, bueno, dice unas cosas horribles. A donde cuanto más alto hayamos subido, la caída por un resbalón, por este tipo de cosas, la caída es horrorosa. Y luego el tercer vestíbulo es la sabiduría, más allá del cual se extienden las aguas de Aksara, la fuente inagotable de omnisciencia. Es decir, ya diríamos ese estado de sabiduría, de omnisciencia, de gloria, de beatitud, como queramos interpretarlo. Dice, si desde el vestíbulo de la sabiduría pretendes pasar al valle de bienaventuranza, cierra por completo tus sentidos, discípulo, a la grande y espantable herejía de separatividad que te aparta de los demás. O sea, si mantienes algo, esta le llama herejía espantable, porque el mantener esa separación con la conciencia de tú y yo, entonces no puedes acceder y es como que vuelves atrás. Hay algunos cuentos orientales donde con pequeñas imágenes aparecen enseñanzas como esta. Hay un cuento muy, muy sintético, en el que en un templo de gran sabiduría, pues un monje ya de un nivel alto quiere acceder para seguir aprendiendo. Llega y llama a la puerta y le abre pues el abad. Y le pregunta, ¿quién eres? Y dice, pues soy fulano de tal. Dice, lo siento, no estás preparado. Pero sí. No me conoces, no, lo siento, no estás preparado. Vuelve de aquí un tiempo. Entonces vuelve al cabo de unos pocos años y llama y vuelve a preguntarle.
¿quién eres? Y le dice, soy un discípulo amante de la sabiduría y no sé cuántas cosas más, que parecería como que se ha dado cuenta que ha dejado atrás todo lo mundano y ahora ya es un alma limpia, ¿no? Y el abad le dice, lo siento, no estás preparado. Desolado, este monje vuelve otra vez y al cabo de varios años llama. Lo sintetizo. Y llama a la puerta, ¿quién eres? Y contesta, soy tú. Bueno, puedes pasar para empezar a aprender. Claro, mientras hay separación, quiere decir que hay un, diríamos, egoísmo. Egoísmo en el sentido de ego, yo. Si hablo de yo, eso implica que me voy a ocupar de mí. Y que ocuparme de mí significa atender a muchas cosas de mi personalidad, de mi individualidad, etc. Pero cuando ya mi conciencia está abarcando a la totalidad, pues no es que haya perdido mi individualidad, la tengo, pero mi conciencia abarca la totalidad. Y eso ya es un grado alto, diríamos. Bueno, tiene muchas cosas más, todas muy bonitas y muy fuertes, pero cuando la leemos con esta intención de coger gotitas, diluirlas para tener como una dosis homeopática que nos pueda servir, entonces es un libro extraordinario. Y lo mejor es que cuando comparamos el camino que nos está marcando con el camino que nos marca, por ejemplo, otro libro, como puede ser el Bhagavad Gita, que lo hablaremos algún día, un libro de filosofía hindú, pues vamos a ver que el camino que nos marca es el mismo, de forma diferente, con unas palabras diferentes. Aquí aparecen muchas palabras en sánscrito. Bueno, si leemos a Platón, como el martes que hablamos de la inmortalidad del alma, pues lo dice, pero de otra manera. Pero lo bueno es poder comparar diferentes filosofías, diferentes culturas, maestros, y darse cuenta de que hay un sustrato de sabiduría común a la humanidad. Ese es el que tenemos que encontrar. Porque ese es el que pertenece al ser humano, sea de la cultura que sea. Lo único que va a cambiar al ver una cultura o ver otra es la manera en que lo expone. Pero cuando uno va estudiando, leyendo, comparando y encuentra elementos comunes, se produce dentro de uno una especie de estallido de alegría de comprobar que eso es el conocimiento que pertenece al ser humano. Y que si transitamos estos caminos, aunque sea pequeños pasitos, vamos por buen camino. Y si vamos por buen camino, eso se va a traslucir, se va a reflejar aún en nuestra vida mundana. ¿Por qué? Porque nuestra vida mundana hay que resolverla también, pero no es lo mismo resolverla desde una situación pobre de conocimiento que desde una situación elevada de conocimiento. La vida adquiere otro color, adquiere otra luz, adquiere otro sentido. O sea que no se trata de que seamos como monjes, que nos retiremos en soledad y que
comencemos una serie de austeridades que nos mortifiquen la vida. No. Pero tampoco de quedar atrapado en eso y no abrir el camino a lo elevado, a lo sabio que hay en nosotros. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros tratamos de hacer con estas charlas, en esta escuela, con estos cursos, con estas visiones, diríamos, prácticas de la filosofía, que son las que siempre tuvo la filosofía.